Listos para arrancar. Gracias por estar aquí. Gracias por conectarse cada mañana. Les saluda Baruch Sandoval, transmitiendo desde aquí, desde mi Facebook, en Facebook Live, donde me encuentran como Baruch Sandoval Oficial. Y de este lado para YouTube, donde me encuentran como Baruch Sandoval Conferencista. Con toda la fibra, con toda la actitud, con toda la disposición para seguir aprendiendo hoy y mañana. Programación neurolingüística. Programación neurolingüística, ¿qué es? La base y plataforma de la programación neurolingüística es un poderoso modelo que busca, ojo con esto, ya nada más eso ya te dice todo, busca la excelencia. Busca la excelencia y el cambio de las personas mediante otorgar conocimiento y herramientas que permitan alcanzar mejores resultados. Oye Baruch, pero ¿cómo? Espérate, no te me adelantes. Hoy vamos a hablar un poco más de la parte teórica y mañana vamos a dar más la parte práctica. Punto número 1. Surge en 1972. O sea, la programación neurolingüística no es algo nuevo. Y la crean dos fulanos de la Universidad de California. Pero acá lo interesante es que Richard Bandler es matemático. Pero la curiosidad de este matemático, que se llama Richard Bandler, es que aparte de ser matemático era psicólogo. O sea, un poquito una mezcla ahí medio extraña. Es muy raro que tú te encuentres a un psicólogo que es matemático o a un matemático que es psicólogo. Es muy raro. Pero además se junta con un lingüista, John Grinder, y entre los dos generan algo que se llama programación neurolingüística, porque ellos vieron gente que era muy chipocluda, gente que era muy de alto nivel de excelencia, sobre todo en el ámbito de la psicología, y dijeron, oye, ¿cómo le hacen estos cuates? ¿Qué traen en la cabeza? ¿Cómo está estructurada su cabeza? Que de verdad alcanzan nuevos niveles, ¿no? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo está estructurado su cerebro? ¿Cómo está estructurado su lenguaje para que alcancen niveles mejores que los de otros, ¿no? Y entonces viene punto número 2. El modelo PNL puede aplicarse en áreas como educación, ventas, negocios y todo lo relacionado con la comunicación, porque lo que busca justamente la programación neurolingüística es mejorar tus habilidades de comunicación. Pero aquí, matiz, la comunicación no solamente es de yo al otro, sino es del yo al yo mismo también. Y vamos a revisar a rato con más tranquilidad qué implica un mejor lenguaje conmigo mismo. Ya hemos hablado, pero primero vamos a ver la estructura, que es el punto número 3. Programación neuro y lingüística. Vamos a dividirlo en esas 3 capas. Primero, programación. Acuérdate que es la década de los 70. En la década de los 70 y la década de los 80 fueron los descubrimientos de las primeras computadoras. No sé si ustedes tomaron lenguaje de programación MS-2. Era un lenguaje de programación, es decir, la computadora claro que piensa, pero había que decirle qué hacer. Y eso que había que decirle se hacía con base en el MS-2, que era un lenguaje de programación. El MS-2, y fue pues obviamente muy famoso en la década de los 70, en la década de los 80. Entonces, la programación tiene que ver con algo muy simple, la codificación. ¿Qué significa el código? ¿Qué significa la palabra? ¿Qué significa la frase? Después viene esta programación, después viene el segundo ámbito, que es el ámbito neurológico, que tiene que ver con células nerviosas. Y lo que les he dicho, ojo con confundir que solamente el cerebro tiene neuronas, No nada más el cerebro tiene neuronas. También encontramos neuronas en los intestinos. Hay neuronas en los intestinos y se sabe que están conectados unos con otros, ¿no? Neuronas en el intestino y hay otras neuronas, hay otro paquete de neuronas en el corazón. Voy a dar la próxima semana, no se pierdan, la plática del corazón, cerebro, corazón, una investigación profunda que están haciendo en Argentina, donde explican cómo el corazón necesita alrededor de 50,000 células nerviosas para echar a andar su maquinaria. Son neuronas. Entonces las neuronas y las redes neuronales no nada más están en el cerebro, no nada más están en el intestino, también tenemos en el corazón. Y aquí es importante señalar, acuérdate, todos nosotros nacemos con 100,000 millones de neuronas, más o menos. No es que las haya contado una a una, hay una teoría que se llama fractal. Y la teoría fractal lo que dice es que un cachito de tu cerebro
en un cachito de tu cerebro multiplicado por el 1.5 kilogramos que mide, más o menos puedes llegar a un cálculo aproximado de cuántas neuronas hay en todo tu cerebro midiendo un pequeño cachito. Entonces más o menos se dice, número redondo, 100,000 millones de neuronas. Pero lo importante no son los 100,000 millones de neuronas, lo importante es que se conecten entre sí. Y a eso se le llama redes neuronales. Redes neuronales. Entonces, tenemos la programación, que es la codificación del lenguaje. Después tenemos las redes neuronales y las células nerviosas, que no solamente están en el cerebro, también hay en el intestino y también hay en el corazón. Y por último, propiamente, la lingüística. Acuérdate que el ser humano es la única especie en este planeta que tiene un lenguaje estructurado. Y ese lenguaje estructurado significa que hay un verbo, es decir, que hay una acción, y que hay un sujeto que realiza esa acción, y que hay un lugar donde realiza esa acción, ¿no? Entonces es lo que conocemos como verbo, sujeto y predicado. Y todos los idiomas tienen esa estructura. Todos los idiomas, alguien que hace algo en algún lugar. Verbo, sujeto y predicado, esa es la estructura lingüística. Entonces, la programación neurolingüística tiene que ver con qué codificaciones tengo en mis redes neuronales a través de mi lenguaje. Y voy al cuarto punto. Propone y presupone que la mente y el cuerpo funcionan como un sistema único y que ambas estructuras están interconectadas. Y esto es lo que más ha puesto en duda la capacidad de la programación neurolingüística. Por eso, a pesar de que existe desde la década de los 70, en la actualidad todavía se siguen dando cursos de programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque no termina de ser aterrizada en la vida y en el día a día de las personas. Por una simple razón. Porque parte del supuesto de que la mente está conectada con el cuerpo. Y acuérdate que con el dualismo se separó al cerebro del cuerpo. Pero se les separó nada más para estudiarlos y luego nos fuimos con la finta de que estaban desconectados. Hoy sabemos que hay una conexión, pero esa conexión todavía hay muchos estudios que se tienen que hacer al respecto. Acuérdate que yo aquí platiqué de la red PNEI. ¿Te acuerdas de la red PNEI? Dimos ese curso de psiconeuroendocrinología. ¿Te acuerdas que hablamos de la psiconeuroendocrinología de Robert Adler? También de la década de los 70. También de la década de los 70. Y él explicó cómo hay una red. Hay una red que empieza con la mente y luego que se va a las neuronas y luego que va al sistema endocrino y por último al sistema inmunológico. Entonces la programación neurolingüística tiene casi la misma estructura. Todo empieza en la mente, se va a las neuronas, pero aquí es a través del lenguaje. Entonces, ese preconcepto de decir la mente y el cuerpo son uno mismo, a la ciencia, sobre todo a la ciencia médica, le cuesta mucho trabajo comprenderlo. Porque, pues tú dile a un neurólogo que está conectado, no, espérate, son rollos diferentes. Una cosa es el cerebro y otra cosa es el cuerpo. Entonces, a partir de ahí se genera esta confusión. Entonces, por eso la programación neurolingüística como que pierde punch, como que pierde poder. Pero vamos a ver cómo es bien importante saber qué tipo de lenguaje tienes estructurado en tu cabezota y sobre todo cuáles son los paradigmas. ¿Cuáles son los paradigmas que tienes? ¿Qué preconceptos tienes, por ejemplo, del dinero? ¿Qué preconceptos tienes del matrimonio? ¿Qué preconceptos tienes de la familia? ¿Qué preconceptos tienes del gobierno? ¿Qué preconceptos tienes de la derecha y de la izquierda? ¿Qué preconceptos tienes de la cuarta transformación? Entonces, nada más el hecho de mandarte esos detonadores ya crean en tu cerebro una serie de palabras, una serie de imágenes y una serie de emociones que generan reacciones y que generan conductas. Más o menos esa es la estructura de la programación neurolingüística. Mañana vamos a revisar claramente cómo lo podemos aterrizar mejor con un pequeño ejercicio que vamos a hacer, pero quiero repetir toda la estructura de la parte teórica de la programación neurolingüística. La base y fundamento es un poderoso modelo que busca la excelencia y el cambio en las personas mediante otorgar conocimiento y herramientas que permitan alcanzar mejores resultados. Oye, Baruch, ¿puedo alcanzar tantos resultados como Michael Jordan? Tal vez no tantos como Michael Jordan, pero sí puedes mejorar tus propios resultados. Sí puedes mejorar tus propios resultados. Y con base en esto los invito a que vean ese documental de Michael Jordan que se llama The Last Dance, el último baile, para que ustedes vean cómo su estructura lingüística era diferente a la de sus compañeros.
cómo lo que él se decía a sí mismo era diferente a los de sus compañeros, y cómo a pesar de no medir más de 2 metros, él traía un mindset, él traía una estructura lingüística súper ganadora en su ser. Se lo recomiendo muchísimo. Punto número 1. La programación neurolingüística surge en 1972 y fue creada por 2 fulanos, uno que se llama Richard Bandler, matemático y psicólogo, y por el otro lado un lingüista que se llama John Grinder. Estos 2 sujetos se dieron cuenta que había gente en el campo de la psicología que era verdaderamente brillante. Y dijeron, ¿cómo le hacen estos tipos para ser tan brillante? ¿Qué traen en la cabeza? Y se pusieron a estudiarlos. Punto número 2. El modelo PNL puede aplicarse en diferentes áreas, no solamente en la psicología, sino en la educación, en las ventas, en los negocios y en todo lo relacionado a la comunicación. Y si acaso hay una comunicación más importante de todas, es la comunicación que tú tienes contigo mismo. Ya he hablado de eso. Punto número 3. Componentes. El primer componente, la programación, la codificación. ¿Qué programas tienes en tu cabeza? ¿Qué programas tienes en tu cabeza? Ojo con esto, ¿qué programas tienes en tu cabeza que ya no te sirven? Que ya son obsoletos. Que ya estamos en otro rollo. Programaciones que te puso tu papá, o que te puso tu mamá, o tu tío, o tu tía, o tu abuelo, o tu abuela, pero que era pensamiento de la década de los 50, de los 40, ¿no? ¿Te acuerdas este asunto de te tienes que fletar para triunfar en la vida? ¿De verdad se tiene uno que fletar para triunfar en la vida? ¿No habrá una manera más práctica de triunfar? ¿No habrá una manera más fácil? ¿No habrá una manera más productiva que solamente trabajar de sol a sol? Y verdaderamente trabajar de sol a sol me va a hacer triunfar en la vida, porque a lo mejor puedo trabajar de sol a sol y hacer mucho dinero, pero en el camino me voy a llevar mi matrimonio y en el camino mis hijos ni me van a conocer. Entonces hay que ver qué programaciones tenemos en la cabeza que ya no nos sirven, qué codificaciones. Segundo, células nerviosas, todo el mundo neuronal, ¿no? Células nerviosas que no solamente están en el cerebro, también hay en los intestinos y también hay en el corazón. Ya hablaré de eso, ya hablaré de eso. Y punto número 3, las estructuras lingüísticas. Acuérdate que el ser humano es la única especie en este planeta que tiene un lenguaje estructurado, donde hay un verbo, donde hay un sujeto y donde hay un predicado. En cualquier idioma, lo primero que tienes que aprender es verbos, cómo se pronuncia el sujeto, él, ella, tú, nosotros, aquel, ¿no? Y el predicado, ¿dónde está? Lugares, cosas, dónde, a quién, cómo, ¿no? Entonces esa estructura la vas a ver repetida en todos los idiomas y el ser humano es el único ser capaz de tener ese lenguaje estructurado. Y por último, el cuarto punto, que es el más debatido de la programación neurolingüística, es que parte del supuesto de que la mente y el cuerpo son un solo sistema. Y ese solo sistema yo ya lo había explicado con la ciencia de Robert Adler, ¿te acuerdas? La PNEI, que es psiconeuroendocrinología. Entonces, Robert Adler demuestra, pero su ciencia no pasó a muy lejos porque hay una división muy particular entre lo que es el cerebro y es el cuerpo, sobre todo a nivel médico, pero él demuestra que efectivamente hay una red que nos interconecta, efectivamente hay una red. Entonces, si tú partes del supuesto de que tu mente controla tu cuerpo y tu cuerpo manda señales a tu mente, te va a ser más fácil entender la parte 2 que la voy a dar mañana. La parte 2 mañana voy a dar ejercicios prácticos de programación neurolingüística, ¿vale? Ya, hasta aquí le vamos a dejar a la teoría y mañana vamos a dar la práctica. ¿Les parece bien? Gracias por darle like a mi página acá en Facebook, donde me encuentran como Baruch Sandoval Oficial. De este lado en YouTube, donde me encuentran como Baruch Sandoval Conferencista. Y acá con mis amigos de Instagram. Gracias por conectarse, por compartir este video. Acuérdense que luego lo edito y lo subo ya editado. Gracias por haber estado conmigo. No me resta más que decirles que mantengan una actitud mental positiva, porque la actitud mental positiva es el camino al éxito.